Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos zambullimos en un tema que a veces damos por sentado. Las etiquetas políticas son suficientes, sobre todo en América Latina. Esa es la pregunta que nos plantea Raúl Zaffaroni en su artículo ¿Las derechas son derechas? Escola, publicado en Radiográfica. Exacto. Zaffaroni nos invita a reflexionar. Realmente los términos izquierda y derecha funcionan para entender la complejidad de Latinoamérica. Nacieron en la Europa del siglo XVIII. Y Zaffaroni argumenta que a veces etiquetar a algunos grupos políticos latinoamericanos como derecha puede ser un error, porque puede estar ocultando las verdaderas fuerzas, el colonialismo y el neocolonialismo. Claro que han marcado nuestra historia. Para entenderlo, hay que recordar de dónde vienen esas etiquetas. La Revolución Francesa, 1789. Ahí empezó todo. En la Asamblea Nacional, los que apoyaban al rey a la derecha, los que buscaban un cambio a la izquierda. La disposición en la sala dio nombre a las ideologías. Qué curioso. Entonces, derecha era la monarquía, el poder tradicional. Y en la izquierda, la burguesía que buscaba cambiar el orden. Con el tiempo, el capitalismo se expandía en Europa. La izquierda se asoció con los movimientos obreros, la búsqueda de igualdad. La derecha defendía el poder económico. Pero claro, Zaffaroni nos recuerda, la historia de Latinoamérica es otra historia. Genocidio, colonialismo, explotación. Un panorama político totalmente diferente. Aplicar estas categorías europeas a nuestra realidad puede ser problemático. Y Zaffaroni usa la historia argentina como ejemplo, para desafiar estas clasificaciones. Pensemos en la formación del Estado argentino, la tensión entre Buenos Aires y las provincias, la influencia de ideologías europeas en la oligarquía. Como el positivismo y el racismo spenceriano. Podríamos explicar eso un poco, para quienes no están familiarizados. Claro. Herbert Spencer, un filósofo inglés, aplicó las ideas de Darwin a la sociedad. Supervivencia del más apto, pero en lo social. Justificaba la desigualdad, la discriminación racial. Influyó en la élite argentina. O sea, una corriente que justificaba la dominación de un grupo sobre otros. La oligarquía sobre la población indígena y los sectores populares. Exactamente. Y estas ideas, junto con el positivismo, justificaron políticas de exclusión en Argentina. Y no olvidemos el impacto de la inmigración europea masiva. Una transformación social enorme. Sin duda. Y en medio de todo esto, el irigoyenismo, la década infame, el peronismo, cada uno con su visión del Estado y la sociedad. Y aquí Zaffaroni usa un ejemplo clave, el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955. ¿Quién era la izquierda? ¿Quién la derecha? Exacto. Las cosas no eran tan simples. Ese evento trágico nos obliga a mirar más allá de las etiquetas fáciles. Es decir, las categorías izquierda y derecha no alcanzan para entender ese evento. Nos impiden ver la complejidad de los actores. Exactamente. Y si miramos la historia argentina de las últimas décadas, vemos una tensión constante entre dos visiones económicas. Proteger la industria nacional, los recursos del país. O la apertura a los intereses extranjeros. Y podemos llamar derecha a las fuerzas que promueven esa apertura sin límites, cuando benefician más a corporaciones transnacionales que el desarrollo de una burguesía nacional. Esa es la pregunta. Y Zaffaroni propone que la verdadera dicotomía no es izquierda contra derecha, sino colonialismo contra independencia. Una forma totalmente distinta de mirar la política. Zaffaroni argumenta que aferrarnos a los términos europeos crea confusión y beneficia al neocolonialismo. Porque terminamos usando un lenguaje que oculta la verdadera naturaleza del problema. Y también nos advierte sobre el peligro de simplificar todo en buenos versus malos. Esa visión maniquea sin matices. Exactamente. Eso nos impide comprender las complejidades del poder en América Latina. Para Zaffaroni, la clave está en analizar con ojo crítico, sin reduccionismos. Sin perder de vista el contexto histórico y social que ha marcado nuestra región. Y hablando de análisis crítico, Zaffaroni nos alerta sobre la aparición de un pálido estado totalitario en Argentina. Habla de un proceso de erosión del Estado de Derecho, de concentración de poder, aumento de la vigilancia y represión. Un panorama bastante sombrío. Sí, lo describe como una transición de un estado de bienestar a un estado de malestar, donde se prioriza el control social. Un Estado que genera más incomodidad que soluciones para sus ciudadanos. Exactamente. Y Zaffaroni nos advierte, no hay que confundirlo con el fascismo. Aunque algunos métodos represivos parezcan similares. El contexto y las motivaciones son muy diferentes. Hay que evitar las etiquetas fáciles. Analizar cada situación en su contexto específico. Así es. Ir más allá de las apariencias. Comprender las sutilezas del poder. Y para entender este estado de malestar, hay que analizar el marco ideológico que lo sostiene. Zaffaroni identifica un resurgimiento de la idolatría del mercado. Cualquier intervención del Estado es comunista o socialista. Como si se usara esa etiqueta para silenciar cualquier crítica al modelo económico. Sin duda. Y esta idolatría del mercado solo beneficia a las corporaciones transnacionales,
impide economías autónomas en América Latina. Es crucial reconocer esta agenda neocolonial y resistirla. Exactamente. Y para eso, Zaffaroni nos invita a desarrollar nuevos marcos analíticos que nos permitan comprender los desafíos del siglo XXI. Zaffaroni nos dejó pensando, ¿no?, en la necesidad de crear nuevos marcos analíticos para entender la realidad latinoamericana. Sí, porque izquierda y derecha parecen insuficientes para abordar la complejidad del neocolonialismo en el siglo XXI. Exactamente. Hay que mirar más allá de esas etiquetas, comprender las dinámicas de poder que subyacen a la situación actual. Y ahí el análisis de la confusión semántica que genera el uso de estos términos se vuelve clave. Porque como decíamos antes, terminamos usando un lenguaje que puede ocultar la verdadera naturaleza del problema. Exactamente. Llamar derecha a ciertos grupos o políticas que en realidad responden a intereses neocoloniales enmascara el problema de fondo. Es como usar un mapa equivocado para navegar por un territorio complejo. Me gusta la analogía del mapa. Y me hace pensar en otro punto de Zaffaroni, el peligro de caer en una visión maniquea del mundo. Dividir todo entre buenos y malos. Totalmente. Esa simplificación es muy peligrosa. Nos impide comprender las nuances de las relaciones de poder, los intereses en juego, las contradicciones. Es como reducir toda la complejidad a una película de vaqueros, donde solo hay buenos y malos. Exactamente. Y eso lleva a un pensamiento simplista, a conclusiones apresuradas. Zaffaroni nos llama a despertar de esa visión y analizar con profundidad los procesos históricos, las fuerzas que configuran la realidad latinoamericana. Y en ese análisis es fundamental reconocer el rol del colonialismo y el neocolonialismo, porque, como plantea Zaffaroni, estos fenómenos no son cosa del pasado, siguen operando, de formas más sutiles. Claro, el neocolonialismo ya no se basa en la ocupación militar directa, sino en el control económico, político y cultural. Se ejerce a través de la deuda externa, la imposición de modelos económicos que benefician a las grandes corporaciones, la manipulación mediática, discursos que legitiman la desigualdad. Es como un virus que muta, ¿no? Encontrando nuevas formas de infectar. Exactamente. Y si no los identificamos, no podemos construir estrategias efectivas de resistencia. Zaffaroni nos insta a ser conscientes de cómo el neocolonialismo se manifiesta en la actualidad, el control de los recursos naturales, la imposición de modelos económicos, la manipulación mediática, discursos que legitiman la desigualdad. Un llamado a abrir los ojos. Y no dejarnos engañar por las narrativas dominantes, aprender a decodificar los mensajes que recibimos. Exactamente. Zaffaroni nos invita a desarrollar una mirada crítica y autónoma, comprender la realidad latinoamericana desde nuestras propias perspectivas y experiencias. Y en ese proceso es fundamental rescatar nuestra propia historia, nuestra identidad, nuestras raíces, reconocer quiénes somos, de dónde venimos, para proyectar hacia dónde queremos ir. Porque solo así podremos construir un futuro más justo y soberano para nuestros pueblos. Y hablando de futuro, Zaffaroni no se limita a hacer un diagnóstico. También plantea claves para la resistencia. Y me parece interesante que nos advierte no caer en la trampa de replicar modelos del pasado. Claro, las soluciones del siglo XX pueden no ser adecuadas para los desafíos del siglo XXI. Necesitamos nuevas ideas, nuevos enfoques que respondan a la realidad actual de América Latina. Es como intentar usar un manual de instrucciones de un celular antiguo para configurar un smartphone de última generación. Exacto. Las reglas del juego han cambiado. Necesitamos adaptarnos. Y Zaffaroni destaca la importancia de la integración regional. La unión hace la fuerza. Sí, él cree que la unión de los países latinoamericanos es fundamental para enfrentar el poder de las corporaciones y los organismos financieros internacionales. Solo somos vulnerables, pero juntos, un bloque más sólido. Defender nuestros intereses comunes, como una manada de lobos. Un lobo solo es vulnerable, pero una manada unida se defiende de cualquier amenaza. Me gusta la analogía. Y hablando de defender nuestros intereses, Zaffaroni nos llama a ser conscientes del poder del lenguaje. Así es. Nos advierte sobre la manipulación del lenguaje, que a menudo utilizan los sectores dominantes para imponer sus ideas y justificar sus acciones. Utilizan palabras que suenan bien, pero esconden intenciones muy distintas. Como un mago, usa la ilusión para distraernos mientras realiza su truco. Por ejemplo, la palabra libertad, para defender políticas que benefician a unos pocos a costa de la mayoría, o reformas, para disfrazar medidas que implican un retroceso en derechos sociales. Exactamente. Zaffaroni nos invita a ser críticos con el lenguaje en el debate público. No dejarnos engañar por las palabras vacías. Desarrollar una conciencia crítica, una capacidad de análisis para discernir la verdad de la manipulación. Leer la letra chica. Entonces, para Zaffaroni no se trata solo de cambiar las estructuras de poder, sino también nuestra forma de pensar, de hablar, de interpretar la realidad. Así es, un cambio profundo que comienza en cada uno de nosotros. Decíamos que Zaffaroni nos da pistas para construir ese futuro más justo, por donde empezar a caminar. Zaffaroni nos invita a pensar en estrategias de resistencia, que vayan más allá de la simple oposición. No basta con solo denunciar las injusticias
o criticar a los gobiernos. Se necesita algo más propositivo, más constructivo. Algo así como pasar de la queja a la acción. Exacto, construir alternativas reales, generar propuestas concretas para transformar la realidad. Un trabajo colectivo, un esfuerzo conjunto de todos los sectores que buscan un cambio. Porque la transformación social no la hace una sola persona, sino un movimiento colectivo. Claro, Zaffaroni nos recuerda, la resistencia no es un acto individual, es un proceso colectivo. Requiere organización, movilización y articulación a diversas fuerzas sociales, como un rompecabezas. Cada pieza, por pequeña que sea, contribuye a la imagen completa. Y para armar ese rompecabezas también se necesita creatividad, innovación, pensar fuera de los esquemas. Por supuesto. Construir un nuevo imaginario social, una nueva forma de entender el mundo. Y para eso es fundamental recuperar la confianza en nuestros propios pueblos, en nuestra capacidad de crear un futuro diferente. Hablando de futuro, Zaffaroni destaca la integración regional como herramienta clave para la resistencia. Sí, la unión de los países latinoamericanos es fundamental para enfrentar el poder de las corporaciones y los organismos financieros internacionales. Solo somos vulnerables, pero juntos, un bloque más sólido, defender nuestros intereses. Como una manada de lobos. Un lobo solo es vulnerable, pero la manada unida se defiende. Me gusta la analogía. Y hablando de defender nuestros intereses, Zaffaroni nos llama a ser conscientes del poder del lenguaje. Así es, nos advierte sobre la manipulación del lenguaje que usan los sectores dominantes para imponer sus ideas y justificar sus acciones. Usan palabras que suenan bien, pero que esconden otras intenciones. Como un mago, usa la ilusión para distraernos mientras hace el truco. Por ejemplo, libertad, para defender políticas que benefician a pocos, a costa de la mayoría. O reformas, para disfrazar medidas que son un retroceso en derechos sociales. Exactamente. Zaffaroni nos invita a ser críticos con el lenguaje, en el debate público, no dejarnos engañar por las palabras vacías, desarrollar una conciencia crítica, una capacidad de análisis para discernir la verdad de la manipulación, leer la letra chica. Entonces, para Zaffaroni no se trata solo de cambiar las estructuras de poder, sino también nuestra forma de pensar, de hablar, de interpretar la realidad. Así es, un cambio profundo que empieza en cada uno de nosotros. En definitiva, el artículo de Zaffaroni es una invitación a la reflexión, a la acción y sobre todo a la esperanza. Nos recuerda que otro mundo es posible, pero que para construirlo necesitamos compromiso, creatividad y la voluntad de trabajar juntos. Un llamado a no quedarnos en la queja, a convertirnos en protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Y con esta reflexión, amigos, llegamos al final de nuestra inmersión en el pensamiento de Raúl Zaffaroni. Esperamos que este recorrido les haya resultado estimulante. Recordando siempre que las etiquetas pueden ser limitantes. La realidad latinoamericana exige un análisis profundo y crítico, que vaya más allá de las simplificaciones. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva aventura de conocimiento. Los invitamos a seguir explorando estas ideas, a seguir cuestionándonos buscando respuestas, porque como decía Zaffaroni, la lucha por un mundo más justo nos interpela a todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.